Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, Roberto Gil, Mario Delgado y David Penchina. 3 senadores, 3 temas, 3 puntos de vista diferentes. Las reglas las pongo yo. Y acuérdense que aquí lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. En 2008, tras un largo e intenso debate entre PRI, PAN y PRD, se aprueba en el Congreso la figura de arraigo. 4 años después de su aprobación, la ONU hace un llamado a México para eliminar esta figura que atenta contra la libertad y contra los derechos humanos de los mexicanos. Ahora toca a nuestros legisladores tener la capacidad política de revisar esta figura y responder a este llamado de tan relevante organismo internacional. Senador Roberto Gil, ¿atenta o no esta figura de arraigo contra los derechos humanos y la libertad de los mexicanos? Es cierto que hay algunas preocupaciones de organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, en torno a la posible afectación que pueda tener la figura del arraigo en la protección y garantía de los derechos humanos. Pero hay que recordar que en la discusión de 2008 se reconoció que había una necesidad de establecer un instrumento que le permitiera al Estado mexicano tener ciertas capacidades para investigar frente únicamente al fenómeno de delincuencia organizada. Porque hay que hacer esa precisión. El arraigo tiene 3 condicionantes. En primera, no aplica para cualquier tipo de delito, aplica únicamente para la delincuencia organizada, calificada como tal en la propia Constitución. Segundo, no lo determina el Ministerio Público, sino que el Ministerio Público lo solicita a un órgano, a un tercero, a un juez, y es el juez el que otorga o no el arraigo como una medida para proteger, para evitar que se dé a la fuga el presunto inculpado. Y en tercer lugar, la determinación de la autoridad judicial establece el lugar en el que se realiza el arraigo, el tiempo y los propósitos del arraigo. Es decir, es una figura constitucionalmente limitada. Senador David Penchina, el objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino privarla de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad. El PRI, que es tan moderno y renovado, ¿qué opina de esta figura? ¿Debe o no reformarse la ley? En primer lugar, lo que hay que recordar aquí es que las diferentes fuerzas políticas del país fuimos a una reforma de carácter constitucional donde se plasmó la figura del arraigo y, como bien se ha dicho aquí, es una figura que no aplica para cualquier delito, sino ante un fenómeno de un flagelo que ha lacerado profundamente la vida institucional y el orden común de la paz en México, que es la delincuencia organizada y el crimen que por sus consecuencias ha sido por demás hacer grandes esfuerzos para combatirlo. Creo que lo que falta aquí es poner más énfasis en la autoridad para hacer eficiente esa figura y cuidar y tutelar la vigilancia estricta de que se cumplan con los requisitos del arraigo para que no haya violación a los derechos humanos. México en los últimos años ha avanzado mucho en derechos humanos y me parece que será responsabilidad de la autoridad y del Poder Legislativo y del Poder Judicial, los 3 poderes de la Unión, el vigilar que esta figura no se abuse de ella, pero que se respete a cabalidad la intención legislativa Mario que Delgado, en su momento tuvo. Senador, eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Golpe brutal a los derechos humanos, a la libertad personal, a la presunción de inocencia y al debido proceso legal. ¿Crees que con figuras como esta podemos hablar de un sistema acusatorio justo? Bueno, no es trivial la petición de la ONU y lo que hemos visto es el abuso precisamente de esta figura. Recuerdo el caso del michoacanazo famoso, donde se utiliza esta figura para detener a muchas autoridades de Michoacán y después de investigar y acusar y pues la gran mayoría salió libre. O el caso también de Greg Sánchez en Quintana Roo, donde se utiliza esta figura, se le encierra, socialmente se le etiqueta como culpable ante la opinión pública, ante los medios, y luego pues ya es difícil de revertir, aunque en el proceso pues resulta que resultan inocentes. Entonces parece que sí cambia la naturaleza del sistema acusatorio mexicano y esta figura hace que seas culpable hasta que demuestres lo contrario. En el caso del michoacanazo no se trató de arraigo, sino se trató del cumplimiento de unas órdenes de aprehensión que giraron los jueces. El arraigo se ha utilizado, no exento de errores, no exento de omisiones, ni tampoco debemos ser omisos a la preocupación que existe sobre sus implicaciones en derechos humanos, pero fundamentalmente se ha utilizado frente a personas vinculadas con el crimen organizado para impedir que se evadan de la acción de la justicia. No es propiamente una acción de investigación, es una
es una acción que tiene como propósito garantizar que una persona no se fugue, una persona que está imputada de delitos vinculados con delincuencia organizada, no cualquier persona. Yo creo que tenemos que ser muy prudentes en el análisis de los propios instrumentos que las fuerzas políticas a través de reformas profundas nos hemos dado. No podemos, insisto, bajo ninguna circunstancia menospreciar la preocupación sobre los derechos humanos, pero también tenemos que entender nuestra propia circunstancia. Y además, entendiendo esa propia circunstancia, lo que aquí creo que no se vale, senador Delgado, es desconocer que es una reforma a la que confluimos las fuerzas políticas y que le dimos el rango constitucional precisamente para no reñir con el concepto de los derechos humanos. Lo digo con toda responsabilidad. Creo que una cosa es una ley, en este caso nuestra Constitución, y otra cosa es el buen uso de este instrumento legal ante un fenómeno que es un flagelo que hay que admitirlo, al Estado mexicano por momentos lo rebasa, que es el crimen y la delincuencia organizada, vinculada al narcotráfico, tiene instrumentos de poder que en muchas ocasiones rebasa al Estado mexicano. Capacidad de fuego. Creo que el debate no está... El mal uso de la figura puede o el poner abuso, en duda a la propia pero figura. es un tema que no está... Yo no pondría a discusión lo que se está diciendo aquí. Le vamos a dar para atrás a la reforma constitucional que nos atrevimos a hacer. Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que vigilar es que esa reforma constitucional se aplique correctamente. Así los y creo que, controles por un lado, hay que tener controles democráticos. Por un lado tienes el Ejecutivo que ejecuta la ley, pero también el Poder Legislativo bajo un sistema de rendición de cuentas al Procurador, al sistema de justicia, a todo el sistema penal, Sí, pero y el sistema judicial que finalmente coparticipa porque pues el Ministerio Público solicitará el arraigo, pero el juez finalmente es el que lo deberá de dar y evaluar en qué condiciones Y el lo acto da. es impugnable. Es de los pocos eventos donde hay una trilogía compartida de responsabilidad de tres poderes de la Unión del Estado. Sí, Yo creo que eso se han presentado abusos y además con ciertos tintes políticos. Entonces, Por eso, pero habría que pensar también en estos que tú estás señalando, en el qué caso tipo de de Greg controles tampoco fue un tema de puedes, arraigo. puedes No, detener fue para una- A ver, ni una el caso persona. del michoacanazo, perdón, lo que has dicho, ni el caso de Greg fue arraigo. Ahí se le señaló de un delito, se inició una averiguación testimonios de- y al final del día la averiguación no encontró los elementos para que pudiera merecer Y salieron- una sentencia salieron del libres, juez. pero Pero es ahí no otra tiene cosa. nada que ver el arraigo. El arraigo no es para delitos, por ejemplo, como el de los alcaldes o el de Greg Sánchez. El arraigo es única y exclusivamente para crimen organizado. Y quien evaluará el Delincuencia otorgar organizada. delincuencia organizada será el juez, no el Ministerio Público. El Ministerio Público es del Poder Ejecutivo y el juez es del Poder Judicial. Bueno, que el Poder Legislativo supervise, que se haga un buen uso de la figura y no se abuse de ella. Que creo que esa es la preocupación compartida, que no se abuse de la figura, que no se utilice como un instrumento ni de persecución y más. Política. Pero precisamente por eso, en su propia construcción constitucional, el arraigo tiene limitaciones claras y contundentes. Y eso es justamente lo que tenemos que pensar. Ahora, sí tenemos que hacernos cargos de la preocupación sobre la materia de los derechos humanos. Sin duda. Quizá tal vez revisarlo en sus definiciones legales e incluso encontrar mejores controles democráticos para que eso no se utilice de Y el manera Ministerio desproporcionada. Público y el juez que abusaran de esa figura al amparo de la tutela de los derechos humanos, yo diría que habría que darle ejemplo Cierta sanción, de ¿no? castigo, ¿no? Para que no se utilice una figura de rango constitucional para abusar frente a un flagelo que tampoco podemos hacer menos. Yo no daría atrás al arraigo. Consciente del fenómeno de crimen organizado que vive México. Superada esa circunstancia. Superada la circunstancia de que este país regrese a la estabilidad de la paz social plena, a partir de controlar a una delincuencia, un crimen organizado de manera más adecuada, hay que darle para atrás, ¿eh? Entonces, estarían considerando que es como un caso de Senadores, excepción. el Yo creo que Congreso temporal, aprobó yo una creo que es reforma temporal. que redefine la administración ¿Está en la pública, Constitución? dejando en Para claro atrás. que la administración del presidente Enrique Peña Nieto no será una continuación de los hechos por los gobiernos priistas hasta noviembre de 2000, sino una nueva etapa que restituye a la Secretaría de Gobernación sus funciones policíacas, ejerce el control de la política social desde la Sedesol y desaparece la función pública creando la Comisión Anticorrupción. Dice el PAN que la aprobación de su parte de esta reforma fue simplemente una cortesía parlamentaria por considerar que se trata de una regresión al pasado, mientras que para el PRD se trata de un posible resurgimiento de una policía política, lo que implicaría un retroceso de más de 30 años. Al fin, quienes protagonizaron la reforma
fueron Gamboa y Beltrones, logrando como hombres de Estado allanar sin problema el regreso del PRI en Los Pinos. Senador Mario Delgado, aumentar y fortalecer las facultades de la Secretaría de Gobernación para el control de la seguridad pública, ¿es un regreso al pasado? Bueno, es un regreso al pasado, otra vez, si se hace mal uso, si se abusa de lo que se está planteando. Yo había dicho en el otro programa, y lo sostengo, que hay que darle la oportunidad al Ejecutivo de que reorganice el gobierno como él quiera, porque es su responsabilidad, y además para que después pueda rendir cuentas, que no vaya a poner como pretexto que no se le dejó hacer tal o cual cosa, sobre todo cuando va iniciando el gobierno. Pero sí vemos con preocupación, y ya lo habíamos comentado, pues esta concentración de poder que se está dando en la Secretaría de Gobernación, donde concentra los aparatos de inteligencia, donde concentra lo que se pretende sea la Gendarmería, donde concentra la Policía Federal, y además es la cabeza política del país. Y venimos de muchos abusos de la policía en temas políticos. Entonces ahí, si no ponemos controles, si no ponemos equilibrios, pues sí puede ser un regreso al pasado. Senador Roberto Gil, ¿por qué apoyaron al PRI en esta reforma a la administración pública? ¿Cortesía parlamentaria o de verdad sí creen que la seguridad de los ciudadanos deba ir en manos de una sola dependencia que concentrará un inmenso poder? Ahora, es cierto y no podemos bajo ninguna circunstancia ser omisos al hecho de que el presidente que entra al ejercicio de su cargo tiene el derecho de plantear la organización de su gobierno, de plantear su diagnóstico y resolver la organización de la Administración Pública Federal en función de los medios que se hayan dispuesto para alcanzar los propósitos, los objetivos que esos diagnósticos reflejen. Los diputados de Acción Nacional acompañaron en esta lógica este planteamiento de organización, pero no hemos dejado de expresar ciertas preocupaciones y lo estaremos haciendo en el Senado de la República. Primero, hay que recordar que a partir de la reforma política, el secretario de Gobernación no solamente es el secretario de Gobernación, sino también es el primero en la línea sucesoria en caso de ausencia del presidente. Eso es un primer dato. Segundo, el viejo modelo de la Secretaría de Gobernación que coordinaba al Gabinete de Seguridad prescinde de un nuevo elemento. Antes no había una corporación de fuerza civil del tamaño de la Policía Federal. Senador David Penchina, insisto en que el PRI es un partido muy moderno, muy renovado. Fortalecer a la Secretaría de Gobernación realmente es un paso hacia la modernidad. Muchas voces están en contra por considerarlo un retroceso y por el riesgo de que al dotar a Segov con tantas facultades se corre el riesgo de caer en abusos y arbitrariedades. Mucha gente puede opinar a eso, también mucha gente opina lo contrario. Y yo sí creo que un ejecutivo que inicia una administración y que ha ganado una elección tiene el derecho y debe de tener la oportunidad de reorganizar de mejor manera, a juicio y criterio de su propia experiencia y de su diagnóstico, a la administración pública que va a encabezar. Es mentira que haya secretarios por encima de otros. Hay un titular del Ejecutivo y la Constitución lo establece claramente como el responsable del Poder Ejecutivo Federal. Para el despacho de sus asuntos los organiza a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y esa es una iniciativa que mi partido, a partir de la intención del presidente Enrique Peña Nieto, está planteando una reforma. Y segundo, creo que lo que hoy todos advertimos, y esta es una forma de ver la solución, y hay que darle el beneficio de la duda a un gobierno que inicia, es que lo que ha faltado es coordinación entre diferentes tareas del gobierno, particularmente las que tienen que ver con el desarrollo de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y de las diferentes dependencias de la administración pública. Roberto, es una reflexión. Para exponer la función del secretario de Gobernación es una función también de arbitraje entre distintas corporaciones que ejercen fuerza pública. Yo te diría, este arbitraje es imposible cuando eres juez y parte. Roberto, constructivamente, ese arbitraje que en esta presente administración, que está a días de terminar, que se quiso realizar entre Gobernación y Seguridad Pública, con todo respeto se ha dicho, en muchos casos dejó mucho que desear. No fue efectiva. Hoy se está juntando. La efectividad del arbitraje del que tanto acusan tuvo su oportunidad de mostrar frutos más tangibles para la sociedad. Hoy la sociedad... Yo creo que sí. El problema no es ese. Yo creo que el enfoque de la reforma que plantea Enrique Peña a través de sus diputados y senadores es una figura que no acaba de dar los frutos de coordinación que se esperaban.
hoy se concentran en la Secretaría de Gobernación. Tampoco podemos desconocer la experiencia política que tendrá el próximo presidente de México. El próximo presidente de México, Enrique Peña, viene de gobernar el estado más grande del país. Y en ese sentido, ante un complejo... No le fue muy bien en términos Pues mira, le fue delictivos. tan bien que ganó la elección presidencial y seguridad no le- volvió a seguridad no le ganar fue nuestro partido, el absolutamente Estado de México. Tú Por puedes cierto, decir que no les fue muy Por bien. cierto, la primera y podemos decisión- sacar la primera cifras decisión a priori. de Erubiel Nada más Ávila que fue crear el la Estado de Secretaría de México, Seguridad cuando lo Pública. califican, lo quieren calificar igual. Y lo que ocultan, o en el debate, No, yo con contra la todo ciudad no respeto, tiene nada que hacer en materia de tramposo, resultados. es que es el Estado de la República que gobierna más número de Yo digo habitantes que en este yo- país. yo ahora Ojo. sí que Donde yo el mayor sugeriría- Incluso el número- DF, ¿eh? el mayor Incluso número el de DF. feminicidios Incluso tuvo el, Peña. el DF. Entonces, lo que te estoy diciendo es que se inaugura una administración que escoge ante vagos resultados o magros resultados en materia de coordinación y de combate efectivo al crimen organizado, a la inseguridad en general, lo combate con una reforma de la que se está convencido que va a dar mejores frutos. El beneficio de la duda de una administración que empieza, hay que darlo. Pero déjame porque me quedo con el legítimamente ejemplo. ganó ese derecho. Déjame me quedo con el ejemplo del Estado de México, David. Tú dices, bueno, hubo una buena gestión en materia de seguridad porque el modelo que siguió el presidente No es que le Peña haya seguido Nieto un modelo. es el mejor A ver, modelo. no seas tramposo. Perdón, No, pero no dije la eso. primera Yo lo que decisión dije es que de él tiene Erubiel una Ávila a ver, fue yo crear lo- la Secretaría de Seguridad Yo lo que Pública. dije que él Entonces, ¿cuál es la tendencia Lo único que que a dije ustedes es les que hace Enrique sentido? Peña Nieto cuenta con una experiencia en la que en el tema no es un hombre que no conozca Y en la que del la tema. realidad lo y que está pasa bien. tomando una decisión, está tomando ¿Por qué una no le fue tan decisión bien, senador? para iniciar una administración La tendencia en el mundo con un es nuevo estilo y absolutamente con contraria nuevos a esa. instrumentos de coordinación que yo confío que va a dar resultados. Me parece que lo que no se vale es descalificar a priori. Y lo que no se y vale, menos Carlos se vale descalificar a priori, perdón, Pero no se asusten por cuando las los reflexiones que magros hacemos en resultados público. que hoy tenemos son falta de coordinación y mayor efectividad de darle confianza a la ciudadanía. Yo confío Y abuso que de esta derechos nueva humanos. organización puede dar en la práctica mejores elementos de coordinación para ser más eficaces y eficientes. Solo complemento Abuso de tu derechos y argumentación. deseo humanos que así también. sea, ¿eh? También, senador, no lo pierdas de vista. Abusos de los derechos No, humanos. yo creo que hay que Nada cuidar más. que no haya abuso de los derechos humanos. te complemento- Tocamos la figura del arraigo. Creo que el Y instrumento complemento la legal argumentación. no es para Senadores, abusar, los interrumpo para abusar, y es uno de ustedes los no se derechos vayan humanos. porque a nuestro regreso seguimos con el tema 3 de la encerrona. Tocó al Senado de la República impulsar la aprobación de la tercera acción representativa del gobierno modernizador de Peña Nieto. Un cambio profundo en los niveles directivos de funcionarios superiores que conforman el servicio profesional de carrera para su mejoramiento y modernización definitiva. El senador Ernesto Cordero arremetió sin miramientos contra la reforma. Dijo que se favorece a esos puestos que se llenen de amigos, de cuates y va en detrimento de la función pública y del funcionamiento del Estado mexicano. Senador Mario Delgado, ¿qué vive México? ¿Un ensayo-error del PRI y del PAN? ¿Un sistema de botín por las plazas del gobierno o un desconocimiento del sistema? ¿Qué vive? ¿Crees que ya estamos lejos de esa actitud del PAN y del PRI de poner a gente a como dé lugar? ¿Dónde queda ser transparente e institucional? No, yo creo que tenemos un servicio civil incipiente y sí se le debe dar cierta flexibilidad al gobierno, pues de poner a los mandos medios y superiores. Sobre todo porque en los últimos meses, en el último año, vimos cómo hubo un gran nombramiento por parte del actual gobierno de mandos superiores y además de generación de muchas plazas de este nivel. También vamos a plantear, el PRD apoyó esta iniciativa, pero vamos a plantear además que haya una reducción en el costo del gobierno, que es algo que hemos insistido mucho. En esta gran generación de plazas muy bien remuneradas que se dio en los últimos años en las administraciones panistas, pues debe tener un tope, debe tener un límite. Entonces, bueno, se les está dando cierta flexibilidad, pero vamos también a poner límites a esta generación de plazas. Y además, pues también darle un poco de congruencia al tema de la flexibilización laboral. En el tema de la reforma laboral dijeron, bueno,
Vamos a dar facilidades Senador al despido, David Penchina, que debe ser ¿qué equitativo ahora reflexionarías en el servicio público. sobre el tema de las designaciones, los nombramientos del pasado y el fenómeno que se dio con los compañeros de escuela del presidente como referencia obligada? ¿Qué pasó en estos 6 años en el servicio civil? ¿Cómo podría el PRI profundizar la reforma al servicio profesional para privilegiar la honestidad en la función pública? Yo creo que todos como mexicanos deberíamos esperar a tener legislación que regule el servicio civil de carrera y que promueva la cultura de una administración pública eficiente y eficaz. Sin embargo, lo que no se puede y no se debe hacer es sujetar a un gobierno a heredar modelos que han probado su ineficacia y que en ciertas áreas de la administración pública deben de tener un grado de confiabilidad del responsable del Poder Ejecutivo, que finalmente es el presidente de la República. No debemos de olvidar que el titular del Poder Ejecutivo es solo uno, es el presidente de México, y que para el ejercicio de sus funciones tiene un andamiaje administrativo. Yo coincidiría que tiene que ser eficiente, eficaz, austero y racional, y sobre todo que haya ciertos espacios donde sí se exija un perfil y que en todos haya una experiencia probada para un mejor resultado de gobierno. Creo que finalmente la legitimidad de un gobierno se gana en las urnas. La responsabilidad que enfrenta una administración cuando empieza y durante el desarrollo Senador de la misma Roberto Gil, tiene que ser probada. ¿qué le dices a los cerca de 4,000 funcionarios que deberán dejar sus plazas a partir de la aprobación de esta reforma? En lo político resulta ya impostergable dejar atrás una administración patrimonialista y basada en la lealtad personal para pasar a una administración institucionalizada y fundada en el mérito y las capacidades. En primer lugar, la iniciativa que está discutiéndose en el Senado de la República no fue presentada por Enrique Peña Nieto. Hubiese sido deseable que lo hubiera presentado para que expusiera y se hiciera responsable de las razones para esta modificación. Se trata de una iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados hace ya algunos años y que ha estado congelada precisamente porque no nos ponemos de acuerdo las fuerzas políticas. Segunda precisión, en el año 2003, cuando se aprobó la Ley de Servicio Profesional de Carrera, los priistas decían que era una forma de despolitizar la función pública, la gestión pública. Ahora justamente utilizan argumento en contra. Lo que tampoco se puede hacer es generalizar. No es cierto que todos los directores generales y los directores generales adjuntos son panistas. Muchos de ellos son profesionales, técnicos, que ganaron su concurso, que se sometieron a un proceso de evaluación y que fueron adscritos en función de méritos y capacidades. Justamente el argumento, la premisa falsa de esta reforma es que todos son nombrados por el presidente de la República, todos fueron panistas, todos son amigos y cómplices de los panistas, y eso es absolutamente falso. Roberto Gil, se acabó tu tiempo, ahora tienen tiempo libre para debatir sus ideas. Yo no quisiera hacer otra precisión que es verdaderamente relevante. En la página 3 de la iniciativa por la cual se propone la creación de la Comisión de Anticorrupción que presentó los grupos parlamentarios del PRI Verde a nombre de Peña Nieto, se dice que el amiguismo, el compadrazgo y luego, cito, el uso político, la partidización de los nombramientos son modalidades de corrupción. Y al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el Senado de la República, los priistas sostienen todo lo contrario. Hay recomendaciones de OCDE, hay recomendaciones de distintas organizaciones no gubernamentales, en el sentido de que tenemos que seguir avanzando en el fortalecimiento del servicio profesional de carrera. Si no está funcionando el que tenemos, cambiémoslo. Si no funciona el artículo 34 de la ley que establece la posibilidad de hacer nombramientos temporales, cambiémoslo. Si el sistema de seguimiento y de evaluación del servicio profesional de carrera no funciona, hagamos una comisión más fuerte. Pero lo que no podemos hacer es que ahora, después de algunos años, cuando ya no hay necesidad de mantener burocracia que estaba antes de la alternancia, queramos regresar al uso patrimonial del gobierno y a los cargos como botín. Qué bueno que se haga referencia al uso patrimonial o al botín político de una administración. Así como hay muy buenos funcionarios que me parece que en la nueva administración tendrán que ser evaluados en su grado de profesionalismo y de confiabilidad, así yo te podría demostrar que hay funcionarios que no tienen ningún otro mérito más que haber sido delegados del PAN para haber sido nombrados delegados de SCT. Y no voy a caer en los apellidos porque me parece que todas las personas merecen respeto. Creo que efectivamente hay un modelo de corrupción si pones solo por méritos partidarios o de amiguismo a un funcionario. Y yo exhortaría a la siguiente administración que en esos
puestos de confianza que no están sujetos al servicio civil de carrera, independientemente de la confianza, se revise el perfil de cada funcionario. Los delegados Y de aquí, CETEM pero yo son creo que una alguien le reflexión. tiene que notificar a la actual administración Los delegados de CETEM que son tampoco nuestros. es para presumir los logros de esta administración. Yo también pensaría, ¿por qué vamos a ratificar a funcionarios cuyos logros No. están muy lejos de la realidad? En lo Yo absoluto. creo que aquellos que hayan hay que cumplido, aprovechar. aquellos que hayan Eso, cumplido los nadie requisitos de elegibilidad, que hayan concursado una plaza, que por oposición hayan hecho sus exámenes, no van a ser afectados por esta ley. ¿eh? Por supuesto Cuidado. que sí. Yo Por quisiera supuesto. decir una Cuidado. cosa. No, bueno, por supuesto. Si es Aquellos que un cumplieron gobierno- con el servicio civil de carrera no pueden ser supuesto, afectados. por supuesto. Dice el que señor sí. Penchina, un gobierno Que no fueron eficaz, todos, ¿eh? Por supuesto. un gobierno eficiente, pues entonces vamos a aprovechar y revisar esta enorme creación de plazas, que el 8% de las plazas, las que son de más alto nivel, concentran el 35% del presupuesto en servicios personales. Entonces, si se está flexibilizando, bueno, y ustedes están proponiendo un gobierno eficaz y eficiente, pues revisemos cuántas plazas Es correcto. de alto Yo nivel creo que debe también existir. pasa, Mario, por el tamiz de una administración que se han encargado de negar, que creció exorbitantemente en Se número de comieron los plazas. excedentes petroleros en De Salto hecho, Corriente. hay un modelo donde se está pidiendo en la reforma a la ley orgánica la desaparición, por ejemplo, de 2 secretarías. Pero a ver, ni todo es blanco ni todo es negro. Antes de directores generales adjuntos y oficiales mayores, el servicio civil de carrera va a ser respetado. Eso. Pero no nos confundamos. La parte intermedia de un gobierno donde ejecutas políticas a partir del profesionalismo y de la confianza son los directores generales y los oficiales mayores. Y perdone, este gobierno ya fue reprobado por la ciudadanía. Ahora, alguien les tiene que senadores, notificar que son tercer lugar. ¿y eso qué tiene en la que ver? elección. Senadores, se nos Tiene que acabó ver el con los tiempo. resultados de un gobierno. Eso, Tiene que ver con los eso es resultados de como un decir gobierno. que el Partido Senadores, se nos Republicano acabó el cuando pierde tiempo gobierno... y No, nos qué vemos el barbaridad. próximo martes, 11:30 de la noche, aquí en La Encerrona, el único programa de la televisión en donde lo único que no se vale es coincidir. Buenas noches.